Hace unos segundos, cuando King me dijo que aceptara que Mai me llevara todos los días, incluso pensé en condenarlo por ser demasiado egoísta. Quiero decir, soy un adulto. ¿Cómo puedo aprovecharme de un niño que ni siquiera tiene un trabajo? Pero una vez que vi su carro, descubrí que debía preocuparme por mí primero. ¿Ese es tu carro? Sí, por favor, adelante. Abre el carro. Miro a Mai y a su BMW negro cuyo modelo desconozco. Lo que sí sé es que nunca jamás podré permitírmelo en esta vida ni en ninguna otra. Soy tan estúpido. Por su aspecto, debería haber sabido que este tipo venía de una familia rica. Por supuesto, su asignación mensual es probablemente mayor que mi salario. ¿Por qué fui considerado entonces? Suspiro y me dirijo al carro, pensando que tal vez sea lo mejor. Ahora que este chico seguramente tiene suficiente dinero para la gasolina, puedo pedirle que me lleve a casa sin sentirme culpable. Al final de cada mes, siempre siento que es el fin de mi vida, cuando mi dinero empieza a agotarse. Así que, por favor, apiádate de un pobre oficinista como yo, niño. Al menos como coste de enseñanza, aunque apenas tenga que enseñarte nada. ¡Qué bonito carro!, digo mientras me subo en el lado del copiloto y cierro la puerta suavemente y con cuidado. Mi sueldo es bastante bajo, no alcanza ni para tener un auto barato, así que no me hables de un auto caro. Además, tengo que tener cuidado de no dañar este carro. La puerta no está completamente cerrada, PJ. Bien, seré un poco más rudo. La cierro de nuevo y me pongo el cinturón de seguridad. Me siento recto con una buena postura, mirando al frente mientras Mai arranca el motor antes de adentrarse en el caótico tráfico de Bangkok, después de horario de oficina. ¿Quieres poner música?, pregunta. Asiento con la cabeza. Pronto la música empieza a sonar suavemente. Tras observar un carro espacial con una decoración aún más especial, no puedo evitar hacerle algunas preguntas. ¿Es tu propio auto? Es el auto de mi hermano. Me lo ha prestado. Eso me estresa aún más. Jade, no puedes tocar nada aquí. ¿Cuántos hermanos tienes? Solo somos dos, mi hermano y yo. ¿Y tú? Somos tres. Tengo un hermano mayor y una hermana menor. Eso debe ser muy bonito. Siempre he querido tener un hermano menor. ¿Qué edad tienen? Pues Jet tiene casi 30 años. Se casó el año pasado. Jan tiene 25, la edad de la mala suerte de los tailandeses. Ya sabes lo que dicen, que la gente de 25 años siempre tiene mala suerte. Sí, he oído eso, pero es bueno que la diferencia de edad entre tus hermanos no sea demasiado grande. Mi hermano y yo nos llevamos 10 años de diferencia. Mi conversación con Mai dura tanto como una larga cola de tráfico en Bangkok. He descubierto que es fácil hablar con él, aunque solo nos hayamos conocido un día. Siempre sonríe y sabe de qué tema hablar. Además, parece estar interesado en todos los temas que le planteo. Bueno, yo soy del tipo conversador, por lo que hablo sin parar, y me siento como si después de bajar a la autopista, Mai supiera de mí más que mis colegas que llevan 4 años trabajando conmigo. La habilidad de conversación de este chico es bastante especial. Supongo que debe ser bueno coqueteando con las chicas. No puedo creer que no tenga novia en este momento. Mai, ¿puedes ser honesto conmigo? ¿De verdad no tienes novia?, pregunto, mientras estamos atascados en el semáforo en rojo. No, estoy soltero, responde. Probablemente se da cuenta de que actúo como si no le creyera, así que se burla. ¿Por qué me miras así? Bueno, ¿quién diablos va a creer eso? Eres guapo y tienes un buen auto. ¿Toda la gente de tu universidad es ciega o acabas de romper con tu ex? Mi última relación fue cuando estaba en 12º grado, así que he estado soltero desde que entré en la universidad. El semáforo en rojo se pone en verde. Mai sigue conduciendo mientras su voz tranquilizadora continúa. En realidad, nunca he pensado mucho en las relaciones, hasta recientemente. Veo que esos ojos se iluminan cuando me mira. Esas palabras y esa mirada me hacen entrecerrar un poco los ojos. Déjà vu. Está empezando a empezar, supongo, ¿no? Respiro profundamente,
preparándome para la misma conversación de siempre. Por mi experiencia, este es el punto en el que van a preguntar por la relación de Uea. Entonces, ¿estás en una relación? No, ahora mismo Uea está... Espera. Me he quedado confundido. Repito la pregunta que ha hecho en mi cabeza una y otra vez. ¿Por la relación de quién acaba de preguntar? ¿Cuál fue tu pregunta? Pregunté, ¿tienes una relación? Pregunta de nuevo Mai. Su sonrisa sigue siendo educada como siempre. Oh, no. Me quedo sentado como un idiota durante un buen rato antes de responder. Creo que después escucho a Mai reírse suavemente, o tal vez sea la música de la radio. No lo sé. Mai no dice nada después. Siento que he hablado demasiado, así que guardo silencio. Lo único que queda en el carro es la música suave que hace que el ambiente sea menos tranquilo. Pienso pedirle que me deje junto al mercado cerca de mi condominio para luego tomar una moto hasta allí, pero Mai insiste en dejarme en mi condominio. Bueno, eso es genial, me ahorrará como 20 bahts, y eso sigue siendo dinero. ¿Puedes dejarme allí? Solo entraré. Le digo a Mai que me deje en la acera de la entrada de mi condominio. Mai se inclina para mirar dentro del edificio antes de preguntarme, ¿vives aquí? Sí. ¡Qué coincidencia! Mi condominio está justo enfrente. Señala un apartamento al otro lado de la calle, no muy lejos del mío. Oh, sí, qué coincidencia. De todos modos, muchas gracias por traerme. Nos vemos mañana. ¿A qué hora sueles ir a trabajar? Pregunta, mientras me quito el cinturón de seguridad, preparándome para salir del coche. Bueno, salgo a las 6:30, porque si es más tarde la cola de las motos será muy larga. ¿Por qué lo preguntas? Puedes venir conmigo, te recogeré. Espera, no. Me niego de inmediato. El hecho de acompañarme a casa ya me hace sentir mal. ¿Ahora quiere llevarme al trabajo? A pesar de que estoy sin dinero, no puedo ser tan codicioso. Mi nivel de avaricia no es tan avanzado. No tienes que ser tan generoso. Podemos ir cada uno por nuestro lado, para que no tengas que esperarme en la mañana. No es un gran problema para mí. Simplemente vivimos enfrente el uno del otro. Puedo recogerte para que no tengas que perder el tiempo esperando a la cola de las motos. Pero vamos juntos. No es que tenga que dar una vuelta en U, porque tengo que conducir por este camino de todos modos. No tienes que preocuparte. Me engatusa Mai. Dudo un momento antes de asentir. Bien, entonces muchas gracias. Bueno, ¿puedes darme tu número de celular para que pueda contactarte por la mañana? Me entrega su teléfono y pulso mi número. Mai lo coge de nuevo y me llama antes de guardar su teléfono con una sonrisa. Te recogeré a las 7 de la mañana, ¿de acuerdo? Te llamaré. Bien, ya me voy. Nos vemos mañana, se despide amablemente. Me bajo del coche y observo cómo se aleja el costoso vehículo. Frunzo el ceño pensativo, mientras no entro en el edificio. ¿No es demasiado pronto para ser amable con una persona que acaba de conocer? Sigo pensando que todo esto lo hizo solo para acercarse a mí, para conocer mis gustos y disgustos, para que algún día, si necesita ayuda alguna, pueda pedírmela. Lo he descifrado, Jade. Eres un genio. Sonrío por lo inteligente que soy. Rayos, ¿cómo no voy a conocer su juego? He pasado por estas mismas situaciones durante más de 10 años. Mucha gente que quiere la ayuda del intermediario es así, de astuto. Apuesto que en 1 o 2 días me hablará de Uea. Después de eso, me pedirá el número de Uea o me pedirá directamente que sea su cómplice. No puede engañar a esta Super Jade, aunque se haga el astuto. Me tiro en el sofá en cuanto llego a mi habitación. Luego cojo mi teléfono y creo que el contacto telefónico de Mai se acerca. Su perfil de Line aparece como amigo mío automáticamente. Su foto de perfil es una elegante foto en blanco y negro, en la que simplemente da la espalda a la cámara. Incluso su cuerpo se ve tan bien. Dios, es demasiado parcial, ¿no? Dejo el teléfono y miro al techo antes de cerrar los ojos felizmente. Vaya, esto es agradable. Me ahorraré un montón de dinero con los viajes gratis. Mi vida estos días es simplemente genial.
porque Mai me recoge todos los días como dijo que haría. Puedo levantarme 30 minutos más tarde de lo habitual. No hay necesidad de apretujarse con la gente en el SkyTrain, que se colapsa cada 3 días. En cuanto al trabajo, es aún mejor, porque Mai ya es muy bueno, así que apenas tengo que enseñarle nada. Le doy un trabajo y solo le doy algunas sugerencias. Luego él termina enseguida. Sus trabajos están muy bien hechos, de esos que no tengo que estar revisando. Resulta que soy la persona más feliz del equipo, gracias a la ayuda de Mai. Quiero darle 100 besos a Uea por haberme entregado a este chico. Ayer le dije a Uea que era demasiado tarde para recuperar a Mai, porque de todos modos no lo dejaría ir. Le dije a Uea que, si no cumplía su palabra, se reencarnaría en un perro en la próxima vida. Me miró por un momento y habló severamente. ¡Ay, rayos! Ofendido seguro, pero aún así me alegro de que Uea no pedirá tener a Mai a su cuidado. Pero si Mai me abandona para ayudar a los demás, incluso tendré que verlo ir. Este es mi primer día desde que Mai empezó a practicar aquí y tengo que quedarme hasta tarde para trabajar horas extra, porque Baz me asignó un trabajo que debe hacerse lo antes posible. Tengo que diseñar un póster de venta anual. El caso es que este trabajo era responsabilidad de Moncon, otro trabajador veterano, pero esta vez se ha tomado 2 días libres, aunque ya se había tomado un día libre el primer día que Mai empezó a trabajar aquí. Además, apagó su teléfono. Parece que no va a volver, y tenemos que colgar el cartel en nuestra página web la próxima medianoche. Así que adivina quién tiene que hacerlo. Yo. No estoy culpando a Baz, pero he estado libre todo el día, y me acaba de decir esta tarde sobre este trabajo. Cuando le pregunté por qué no me lo había dicho antes, se limitó a responder con indiferencia. Lo siento, Jade, mucho trabajo, lo olvidé por completo. Suficiente, señor. Está bien, te compraré aceite de pescado y unas cápsulas de ginkgo por tu cumpleaños para prevenir el Alzheimer. Lo bueno es que hoy no tengo que sufrir solo, porque Kim también tiene que arreglar el problema de la web de la empresa. Al menos no tengo que temer que los fantasmas de la oficina me sorprendan y me den un infarto. Hay una historia de fantasmas en nuestra oficina, aunque nunca he visto ninguno. Sigo teniendo miedo de las cosas que no puedo ver. Bueno, si me asustan y quedo en shock, Kim puede llevarme al hospital. Mai, puedes irte primero esta noche. Tengo que hacer horas extra. Digo, mientras veo que los demás empleados empiezan a recoger sus cosas antes de irse. Mai se inclina para mirar la imagen que estoy retocando. ¿Todavía tienes mucho que hacer? 3 más de estas. Terminaré sobre las 8 o las 9. Conduce con cuidado. ¿Quieres que te ayude? Pregunta. Niego con la cabeza. ¿Por qué? Vuelve, yo me encargo. Cuanta más gente, más rápido se hace el trabajo, ¿no? Responde. Parpadeo rápidamente confundido. Está de pie junto a mí, con cara de no alejarse, pero en cuanto oigo el sonido de Uea usando su ordenador junto a mi escritorio ya lo entiendo. Al decir más gente, probablemente se refería a Uea. Han estado compartiendo más conversación en estos últimos días. Seguro que quiere quedarse hasta tarde para estar con él. Déjame ayudarte a hacerlo, por favor. Bien, depende de ti. Dejo de rechazar su ayuda. Mai se siente en su lugar, dispuesto a trabajar con una pequeña sonrisa en la cara. Miro a Uea, que está concentrado en el trabajo, y luego sonrío para mis adentros. Rayos, si no fuera tan inteligente, no podría saber el propósito de Mai de tratarme tan bien. Como dije, no soy una persona sin corazón para obstaculizar el amor de los demás. Si hay algo en lo que pueda ayudar a Mai, lo haré con seguridad. Hablando de este chico, es muy bueno cuidando de otras personas, incluso con un intermediario como yo. Y si se tratara de su novia o su novio, definitivamente se preocupará por ellos como un dios. Pero bueno, si un día consigue lo que quiere con Uea y me echa de su cuidado, me sentiré muy decepcionado. Bajo la cabeza, todos los que querían llegar a mis amigos siendo tan cuidadosos conmigo, siempre desaparecían de mi vida
una vez que conseguían lo que querían. Algunos incluso actuaron como si no me conocieran en absoluto. Eso es algo deprimente, como si yo fuera solo una herramienta. Cuando todo se resolvió, me tiraron a la basura. Mai, ¿realmente te vas a quedar? La voz de Kim me saca de mi propio pensamiento. Vuelvo a concentrarme en el trabajo mientras escucho la respuesta de Mai. Sí, me quedaré. Qué chico tan agradable. ¿Sabes codificar? ¿Puedes ayudarme a arreglar algunos errores? Oh, no sé nada de codificación, lo siento mucho. Solo siéntate y haz tu propio trabajo. No te metas con mi interno, digo al instante. Kim suelta un sonido de touch y mira a Wea que está trabajando en silencio. Tengo una boca y Dios la creó para hablar. ¿Quieres que me quede callado todo el día como Wea? Me moriría de frustración. ¿Qué tiene de malo que me quede callado? ¿Te exaspera? Pregunta Wea con frialdad. Kim sonríe con cara de satisfacción antes de volver al trabajo. A veces me confunde. ¿Por qué le gusta tanto burlarse de Wea? ¿Es un masoquista? ¿Se alegra cuando se ofende? Eso es raro. ¿Quieres que cree uno nuevo por completo o que use tu borrador? Pregunta Mai. ¿Puedes hacer uno nuevo con un tono claro como fondo? Ya he utilizado los tonos oscuros. Respondo. Asiente obedientemente y se pone a trabajar. Vuelvo a mirar mi propio trabajo. Gracias a la ayuda de Mai, el trabajo está terminado más rápido de lo que esperaba. Mai y yo apagamos nuestras computadoras a las 7:30. Por suerte, ahora el delivery de Grapefruit puede entregar comida directamente en mi casa, así que no tengo que pasar hambre y esperar a que termine el trabajo para poder comer algo. Intenté ayudar a Wea a terminar su trabajo, pero dijo que ya está casi terminado, así que Mai y yo recogemos nuestras cosas y salimos de la oficina. Sigo mirando a Kim y a Wea con un poco de preocupación. Espero que se lleven bien hasta que terminen el trabajo, antes de cabrearse mutuamente hasta la saciedad. ¿Sueles quedarte hasta tarde haciendo horas extra? Pregunta Mai, cuando estamos solos en el ascensor. De pie a su lado, mi cabeza está a la misma altura que su nariz. Bebí mucha leche cuando era niño, pero ¿por qué no soy tan alto como este tipo para que algunas chicas empiecen a interesarse por mí? Es un poco al azar. Si es necesario hacer algo urgentemente, dormiré aquí, pero eso no es frecuente. En realidad, si tengo que trabajar tarde en la noche, me voy a casa alrededor de esta hora. Lo más tarde es alrededor de las 10 u 11. ¿No te da miedo volver tan tarde? Continúa preguntando. Me río mientras caminamos hacia el aparcamiento. ¿De qué hay que tener miedo? Hay postes de luz encendidos durante todo el camino de vuelta. En realidad, volver tarde es mejor. No hay atascos, puedes llegar rápido a casa y no tienes que estresarte por el tráfico. Además, soy un hombre. ¿Quién va a atacar a un hombre al anochecer? Solo porque seas un hombre no significa que no sea peligroso. La gente mala de hoy en día no elige a quién hacer daño, dice con su voz profunda, pero tranquilizadora. De alguna manera, esa voz suena más seria, como si fuera un niño siendo regañado por un profesor. Su cara también se vuelve más seria y me atrapa desprevenido. ¿Le he pisado accidentalmente el dedo del pie? No, no lo hice. Entonces, ¿por qué pone esa cara? ¿He dicho algo malo? La próxima vez, si vas a quedarte hasta tan tarde, creo que es mejor quedarte a dormir en la oficina. La zona de tu casa está bastante desolada. Me limito a sentirle, aunque no estoy de acuerdo con lo que ha dicho. El caso es que no hay definitivamente ningún fantasma en mi casa, pero no estoy tan seguro de lo que hay en la oficina. ¿Quieres que me orine cuando encuentre uno? PJ, me llama. ¿Sí? Mi profesor me llamó. Necesito tomarme medio día libre este viernes, solo por la mañana. Ya se lo he dicho a Pibas, pero me ha dicho que te lo diga a ti también. Sí, eso va a estar completamente bien. ¿Por qué no te tomas todo el día libre? Va a ser difícil ir allí y volver aquí, ¿no? No, está bien. Prefiero volver al trabajo, dice con una sonrisa. La gente que está enamorada es realmente dramática. Tan insoportable es que no vea a Wea solo por un día. Cielos. Depende de ti. Si quieres está bien,
pero déjame decirte que solo querrás hacerlo al principio. Una vez que te gradúes, no serás tan feliz viniendo a trabajar. Se lo digo por experiencia. Al principio era emocionante. Te sentías muy bien por poder trabajar y ganar dinero por ti mismo, pero al cabo de una semana o así, lo único que quieres hacer es tumbarte perezosamente en el sofá. Pero si no trabajas no tienes dinero. La vida es así, excepto para las que tienen un padre rico. Pero si hubiera cosas interesantes que ver en la oficina, creo que la gente normalmente querría venir a trabajar. Sonríe mientras me mira. ¡Qué chico tan malo! Me pregunto si siempre coquetea con todo el mundo, dando falsas esperanzas a las chicas y a los chicos. Si dijera algo así a las chicas de la oficina, probablemente se sonrojarían hasta desmayarse. Como digas, niño, a mí lo único que me importa es el sueldo. Se ríe. Cuando nos ponemos a hablar, el ambiente incómodo desaparece, y como no hay tráfico, llegamos a mi condominio con bastante rapidez. Mai aparca el coche delante del edificio. Me despido mientras cierro la puerta. Antes de que cierre me llama. PJ, ¿sí? Mañana a las 7 como siempre. Sí, lo sé, porque siempre llegas exactamente a esa hora. Nos vemos. Espera. Me detiene de nuevo. Me quedo de pie, levantando las cejas en señal de confusión, mientras espero escuchar lo que va a decir. Entonces me regala una sonrisa. Buenas noches. Oh, gracias. Cierro la puerta y lo veo alejarse. Luego entro en el vestíbulo. He pasado una semana con él. Creo que es un tipo muy educado, de los que no fingen, porque si alguien es pretencioso, puede que aparezcan algunos lados reales de él. Pero Mai siempre parece ser sincero. También es amable y mejor que cualquiera que haya intentado ligar con mi amigo. De 100, yo le doy 70. Para los otros 30, esperaré a ver cómo trate a Wea, pero viendo cómo me trata a mí, quizá no tenga que preocuparme en absoluto. Pero me llamó la atención y me confundió la última vez que conversamos juntos. Normalmente, ¿la gente le da las buenas noches a un amigo de alguien que le gusta?